a la conclusión a la que llegan, y además justo en un año de campaña, ¿no?, en donde se le intentaba un poco bajar el perfil al avance del narcotráfico en Uruguay, es que solamente el 2% de los homicidios, según Rogido y según Martinelli en campaña y el equipo que había conformado, solamente el 2% de los homicidios tenían que ver con el narcotráfico, ¿no? Ante lo cual, Javier Donangelo salió a la prensa a discutir esto, ¿no? Lo cual, bueno, obviamente desde el Ministerio del Interior no se recibió bien para nada que el director del observatorio salga a cuestionar las cifras de este equipo paralelo, pero también uno entiende que si vos venís trabajando, sos funcionario de carrera, tenés un equipo que mide las cifras, vos venís diciendo, ojo con el narco, porque el 50% de los homicidios en un país que duplica la media mundial de los homicidios está vinculado al narco, y en el medio de la campaña me sacás un equipo que me viene a decir que solamente el 2% de los homicidios, el 1,8%, está vinculado con el narco, todo el resto es ajuste de cuentas y no se sabe mucho de dónde viene, ¿no? Después hay mucha discusión metodológica fina, que eso es más para los sociólogos. Pero esa cifra, al final, digo, o sea, obviamente creo que no se puede llegar como a la real fina, pero que intuitivamente, o sea, sí, es complicado pensar que el 2% está vinculado al narco, ¿no? Intuitivamente seguro, pero digo, ¿hubo algún cheno, al final nos equivocamos, era tanto? No, de hecho, por el contrario, cuando asume Carlos Negro mantiene la sanción, como mantiene a gran parte de la cúpula policial, mantiene a Sanjurjo y de hecho designa a Sanjurjo como el director del área estadística y criminología aplicada, que es quien no solamente desplaza a Donangelo en campaña, que era el director del observatorio, que no es solamente quien impulsa la sanción contra Donangelo, sino además quien se queda con su cargo y ahora en lugar de Donangelo o quien sea que sigue sancionado, que está siendo, Donangelo está siendo defendido por el abogado Rodrigo del Rey, abogado también del Club Atlético Peñarol. Además también Sanjurjo es quien presenta en lugar de Donangelo y demás las cifras de criminología, ¿no? O sea, le armó un equipo paralelo, lo sancionó y se le quedó con su lugar. Lo del 2% o 1,8% específicamente tenía que ver con esto de quitar del medio lo que era ajuste de cuentas. O sea, cuando se medía, incluyendo el ajuste de cuentas, y se presuponía que era por disputas entre bandas, por temas de narcotráfico, decían, bueno, tanto cantidad de homicidios tiene que ver con el narcotráfico en general. Cuando sacan los ajustes de cuentas y dicen, bueno, no sabemos por qué son los ajustes de cuentas, bueno, obviamente baja sensiblemente el número. Exactamente, sí. Aparte, uno de los elementos principales de la crítica que se le hace al informe de Rogido, a ver, Rogido es un sociólogo destacado de la Facultad de Ciencias Sociales, un tipo muy prestigioso, estudioso, lo he leído, lo respeto, etcétera, etcétera. Creo que vino a trabajar en un equipo que tenía otras pretensiones que en ese momento particular, en el medio de una campaña, lo que se buscaba era, bueno, tener un número que le cierre, y hace un estudio, no me acuerdo bien si fue del 2020 o del 2021, en donde el narcotráfico en San Carlos se estaba explotando. Entonces, por ejemplo, lo que se midió es que el principal foco de narco en Uruguay era San Carlos. Hoy en día no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Carlos está sobrerepresentadísimo el índice de homicidios por narcotráfico, que hoy en día está en Cerro Norte, en Casaballe y en Villa Española. En fin, nada. Son cuestiones más metodológicas, pero es un poco cómo llega hoy el Ministerio del Interior de Carlos Negro, muy acompañado también por la anterior jefatura del Ministerio del Interior, que dice: estos son buenos resultados los que se presentan hoy, son buenos porque sigue siendo nuestro equipo, ¿no? Entonces también es interesante cómo el Frente Amplio sale a reivindicar que, esto que vamos a comentar ahora, que 13 de los 15 indicadores de seguridad bajaron, o sea, mejoraron, digamos, la mayoría muy levemente y dentro de un margen de estabilidad, pero mejoraron 13 de los 15, lo cual uno diría bien. Y la oposición dice, sí, mejoraron porque está mi equipo trabajando ahí, ¿no? Tenés a Sanjurjo, tenés a Zambulla como jefe de la Policía Nacional, tenés a varios directores, etcétera, etcétera. Yo siempre soy pro que todos se lleven bien, así que me alegra. Bueno, ahí son muy amigos, ¿no? Entonces, Me encanta.
comparten victorias y también lo divertido es que en Seguridad Nacional, con este esquema de pacto que hubo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, en el Ministerio del Interior, también comparten desgracias y por eso es que no se pegan tanto. Bueno, nos estaremos muriendo a los tiros, pero por lo menos ellos se llevan bien. Por lo menos son amiguitos. Bueno, ahora sí, vamos a los indicadores. A los indicadores, dale. Sí. Vamos a los indicadores. Lo que se presentó es respecto 2025 a diferencia de 2024. Una reducción de 3,4 de los homicidios. Esto en total son 13 homicidios menos del año pasado. De 480, De 369. Sí, a 369. Sanjurjo mismo lo aclaró en la conferencia. Esto en realidad, si bien él medio que lo celebró, también dice esto es parte de una consolidación estadística, ¿no? Porque No, lo que él dijo, o sea, lo escuché hoy en Doble Clic, y que yo tiendo a estar de acuerdo, es una baja pequeña que esperemos que sea parte de una cosa que vaya siguiendo, porque digo, las bajas no sean 20% de un año a otro, sean en muchos años, poquitos porcentajes cada año. Entonces, si es este solo, no está bueno, pero sí, tenemos que ver la foto como más de afuera. Dos cosas voy a decir respecto de lo que estás diciendo que dijo Sanjurjo. La primera es, cuando el año pasado tuvieron que presentar los datos pre-campaña, o sea, el anterior, cuando presentaron los datos en campaña, señalaron que había habido un descenso casi del 20% en los homicidios respecto del último año del gobierno anterior, o sea, el gobierno de Tabaré Vázquez. 5 años. ¿Cómo? No. Sí, en 5 años. Sí, no en 5. El engaño fue ese precisamente. Establecieron que había habido una baja del 20% de homicidios en 5 años, pero en realidad lo que hicieron fue medir, comparar el último número del último año claro, con el último año. Y dijeron, mira, hubo 20 homicidios menos, entonces mejoramos un montón. Y en realidad durante todo el tiempo, el periodo es oscilante. Sube 5, baja 5, sube 3, baja 3. Entonces, lo que hay es una intención, yo entiendo lo que dice ahí, de no podemos celebrar esto, pero un poco lo celebra porque también le gusta que haya habido menos. La cara de Sanjurjo ayer antes de la conferencia era tipo dientes blancos. Por otro lado, agrego otra cosa que suele pasar, es los datos que se presentan en enero no son los últimos datos en general, porque después, a lo largo del tiempo, si bien ya son del año anterior, entonces son un poco consolidados, puede todavía ocurrir que en el caso de o ha ocurrido en los últimos años, después veremos, pero digo, cuando presente la mitad de año, por ejemplo, o el próximo trimestre, porque en general se presentan trimestralmente los datos de criminalidad, puede haber una consolidación posterior de homicidios, entonces porque hay algunas muertes dudosas, empieza a haber otras cosas, que en vez de 369 terminan siendo 370. Eso es muy interesante 373. Y es justamente lo que iba a decir ahora. Sanjurjo lo que está comparando cuando dice 3,4% de reducción de los homicidios, en realidad está comparando el 2024 con lo que se sumó a posteriori y un 2025 sin las confirmadas todavía. Porque, ¿qué pasa? Primero aparece un cuerpo, ¿no? Y luego se estudia la causal de homicidio y demás, también por parte de la oposición, por Daverri particularmente, y algún otro dirigente, han dicho, ¿por qué se apresuraron tanto a presentar tan temprano estas estadísticas? ¿Tiene que ver con el accidente que tuvo Carlos Negro la semana pasada, con la libreta vencida y demás, o no? Yo menciono simplemente críticas que han aparecido, pero en general se extiende un poco más esto porque se demoran en consolidar las cifras de los homicidios, porque hay investigaciones en proceso, hay causas judiciales, hasta que se cambia una carátula a otra y se dice, bueno, esto fue un homicidio, esto fue otra cosa. En fin. Para mí, igual, lo más grave de estos datos que presentaron, lo veníamos hablando en el auto, es que se presentaron como la masa de denuncias totales como menos, como hubo 14.000 denuncias menos. Ahora vamos a eso, ¿De qué? Sí, Te hago una cosa. Igual los datos, estaba establecido el cronograma de que se presentaran en febrero. Es cierto que se adelantaron un poco, pero yo no creo que se consolidaran más los datos por 10 días más. Seguramente. Solo y eso, ¿no? Sumado a eso también hay otro elemento que lo tendremos que yo supongo que se va a esclarecer próximamente, que es que hay una diferencia de unos 7, 8 homicidios entre lo que la prensa venía contando y lo que el Ministerio del Interior presenta, ¿no? Entonces, ya con eso, ya básicamente empataste un año con otro, ¿no? Entonces, por eso,
presentar una diferencia de 3,4% de homicidios en una muestra tan chica, la verdad, y festejar eso, yo creo que es bueno. En fin, después... Que no quiere decir que no nos ponga contentos que siempre que haya menos. O sea, sí, obviamente, no. ojalá sea Por menos, supuesto, digo, pero no si, es una reducción real. si hubiera menos en un país que tiene que está en la media mundial, todavía, pero estamos duplicando la media mundial. Después, otro indicador que bajó, menos 0,2 heridos con arma de fuego. La verdad que yo no puedo celebrar que haya menos 0,2%. Después, menos 1% de lesiones con arma de fuego, menos 0,6% de amenazas. A ver, está todo dentro del margen De error estadístico. Lo que sí hay para reivindicar, que esto yo no entendí por qué desde el punto de vista comunicacional Diego Sanjurjo no se centró en esto, que es que hubo un descenso de 18% de femicidios, ¿no? Sí, de Delitos, hecho fue el único dato. o sea, es el dato contundente. Sanjurjo está obsesionado con los homicidios y salió a embanderarse con el 3,5% de los homicidios, pero lo que cayeron abruptamente son los femicidios, 18,2% y 4,8% los delitos sexuales. De hecho, O sea, no quiero, no lo voy a personificar en Sanjurjo, pero un problema de mucha gente es que no ven los temas de género como un tema de seguridad pública. seguramente. Lo ven como una de seguridad privada, como que bueno, si a vos no te faja de más por vos, al resto nos preocupa de la calle. Y en realidad para una mujer es mucho más peligroso estar en su propia casa probablemente. Yo creo que pasa mucho eso y pasa mucho también que Sanjurjo llega por Talvi, después, bueno, llega por Fito Barcé, después llega por Talvi, después estuvo con el Guapo, después estuvo con Heber, después estuvo con Martinelli y ahora está con Carlos Negro. Entonces, medio que es como que ya trabajó con todos y es como que tiene medio mezclado el público objetivo de a quién le habla. Yo también creo. No, pero yo no lo veo ni por público objetivo. De verdad, hay gente que lo ve distinto, que son otras estrategias para abarcar los problemas intrahogar, pero digo, son igual de importantes y estadísticamente hacen la diferencia. Pero como que, bueno, el policía que está patrullando en la calle, digo, eso en el narco es otra cosa en el imaginario de la gente sí. y la seguridad y la sensación de seguridad. No, eso absolutamente. Yo decía desde el punto de vista de por qué Sanjurjo comunica así. ¿Cómo lo percibe la gente? Pero claro, yo creo que él lo debe percibir así, no Es debe tal cual. ser que está haciendo el cálculo de a quién le habla Bueno, en este puede ser. caso. Lo cual sería más grave incluso. Pero bueno. Lo que sí se reduce de manera considerable son 10% las rapiñas, que ya vienen en caída. El año pasado, con la gestión de Martinelli, habían caído 20%, ahora caen 10%. Que también acá es cuando la gestión anterior dice, bueno, esto es parte de que sigue trabajando medio que el mismo... gran parte del mismo equipo, ¿no? Porque hiciste un pacto con la administración anterior. Los hurtos caen 8,3%, hurtos de vehículos 8,5%. Y acá, esto que lo conversábamos con Fer ayer, estafas y fraudes informáticos 16,7% menos. Y es el único punto en donde yo voy a hacer un último doble clic, que hay que tener cuidado cuando se dice que cayeron 16% de las estafas, porque si bien es verdad que hay una mayor capacidad informática de la gente, los bancos, los prestadores de servicios financieros están advirtiendo más sobre estos asuntos, también hay una realidad que es que con la nueva ley de ciberdelito hay cierto sesgo para medir y lo que son estafas. Ciberdelitos. Y también algo que lo comentábamos con Fer, si a vos te viene a estafar a alguien presencialmente, no sé, con una casa, por ejemplo, vos seguro que vas y lo denunciás porque lo viste, sabés quién es, ¿no? Pero si a vos te hacen, no sé, te llaman por teléfono, ¿no? Y te intentan estafar y no se consuma. Es raro que vos vayas a hacer una denuncia policial, clavarte en una comisaría. O no, o incluso si lo logran, no sé, te clonan la tarjeta o algo y vos llamas al banco y el banco te lo soluciona. Sí, Chao, no te vas a la quedaste con comisaría. esa. Igual ahí creo que el banco debería reportarlo, creo yo. Respecto a lo de las estafas, cito una nota de prensa que también habla
de Sanjurjo. Votada en 2024, la ley esta de ciberdelito estableció normas para la prevención y la represión de la ciberdelincuencia. Introdujo nuevas figuras penales para fraudes cometidos mediante medios digitales que conviven con la estafa tradicional. Según el planteo de Sanjurjo, esa incorporación pudo generar confusión sobre cómo y dónde denunciar, lo que tal vez haya derivado en un subregistro de denuncias. Tenemos que ser bastante cautos a la hora de analizar esta evolución. Eso dijo ayer Sanjurjo respecto a esta caída de 17% casi de las estafas y fraudes informáticos que, como dice Sanjurjo, y estábamos comentando, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Conversando con algunos especialistas también, quienes se dedican al fraude informático en general son nuevos delincuentes, ¿no? Porque yo venía de pensar que hay una migración del delito, no sé, del que hace la rapiña o el hurto hacia el hurto digital, digamos, ¿no? Pero en realidad no, son nuevos delincuentes, que tienen, porque es un tipo de delito que tiene menos riesgo, más especificación, ¿no? Y en general mayor ganancia, ¿no? Pero bueno. El volumen total de los delitos, que es un número importante para ver, ¿no? O sea, si vos sumás la cantidad de delitos del 2025 en relación con el 2024, cae un 4,5%. ¿Pero qué estás mezclando ahí adentro? Todo. O sea, vos sumás todos... Peras con manzana. Bueno, no, pero... Homicidios, rapiñas, zurdos, abigeatos... Llamadas al 911. Nico, te lo paso esto porque esto es una... No, eso es un bolazo. No, está bien, pero... O sea, en general, nunca, en los últimos años... Ya de por sí, yo no voy a cuestionar acá, digo, si está bien o no que hagan conferencias de prensa para dar datos de seguridad. Me parece que simplemente podrían cargarlos en el ministerio, podrían anunciar que se van a difundir, que se difundieron, hacer un comunicado, si querés. No me parece que sea necesaria una conferencia, pero bueno, eventualmente, si tienen que hacerla, la tendrán que hacer. Pero en los últimos años no se venían presentando el dato consolidado de cuántos delitos en total hubo y si representaba un cambio o no. Este es un delito que lo fui a buscar yo también. Perdón, No. Este es un número que lo fui a buscar yo. No se yo presentó lo vi eso. en ¿Ah, otro sí? lado, sí. Sí, bueno, está. 4,7. Porque... Eso es como ciertos medios que conocemos que suman views de todas las redes. De Instagram, y TikTok. dicen, tenemos 1 millón de views. No, pero desde el punto de vista sociológico esto me lo señalaron que es importante ver también, porque como sí hay algunos delitos que migran, ¿no? De un lado a otro. Claro, pero lo que pasa es que en general, perdón que corte, pero hay de hecho muchos delitos que justamente son menos, no digo que son menos válidos en su medición y mucho menos, y además no estoy cuestionando la metodología, sí. pero puede haber subregistro porque no hay denuncia, por lo que fuera, por todo lo que venimos charlando hace un rato. El homicidio no, el homicidio es un dato consolidado porque hay un muerto y hay un cadáver, y etcétera, etcétera. Entonces, mezclar delitos de denuncia con delitos confirmados como homicidios y demás, ¿no distorsiona un poco eso? ¿Por qué decís que está bien? Lo puede llegar a distorsionar porque es verdad que en un caso son denuncias y en otro no, pero como vemos ahí, en realidad lo que se están sumando son los porcentajes de ascenso y descenso. No es que se suman 380 homicidios con 13.000 rapiñas. Es un promedio de los porcentajes. Es un promedio de los porcentajes. Lo que está abajo del todo a la derecha es el 4,7% de descenso del volumen total de los delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos dijeras que, bueno, bajaron un montón las rapiñas, bajaron un montón los hurtos, el porcentaje de los homicidios, pero aumentaron 90% las estafas, quiere decir que hay un montón de gente que sigue delinquiendo pero está cambiando de rubro, ¿no? En este caso, bueno, los indicadores parecería ser que están cayendo de manera generalizada un 4,7%, lo cual es para alegrarse, pero aún queda sin duda mucho trabajo para hacer en un ministerio que asumió su cartera, en un ministro que asumió su cartera en marzo del año pasado y está por presentar su Plan Nacional de Seguridad en los próximos meses todavía. Hasta aquí el informe sobre los indicadores de seguridad presentados. Dejen el like, dejen sus comentarios.